Empezamos estudiando la autoridad de las Escrituras, la historia de Jesucristo en el desierto, venciendo al diablo con el poder de la palabra de Dios, mostrando la autoridad de las Escrituras a nosotros. También hablamos de nuestro método, de las 4C, de captar, contar, conservar, consolidar. También hablamos de la historia de Lázaro rico, mostrando que hay dos destinos, demostrando que Dios viene a nosotros por las Escrituras. Hablamos del concepto de la suficiencia de las Escrituras. En la lección pasada, en la reunión 5, hablamos de la historia de Felipe y el etíope. Hablamos del uso de las Escrituras en las manos de Felipe, una persona normal como nosotros, que compartía su fe con otras personas. También hemos hablado tras todas las lecciones sobre el amor de Dios en Cristo Jesús y que Cristo está siempre al centro de nuestro mensaje. Siempre está del centro de nuestra fe. Y que si vamos a compartir la fe cristiana, es compartir Cristo con otras personas. Amén. Bien. Entonces, hoy seguimos con la reunión 6. Vamos a hablar del uso de las Escrituras. Vamos a contestar la pregunta ¿por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios? También vamos a seguir hablando de nuestro método. Vamos a profundizar nuestro entendimiento de consolidar. ¿Cómo consolidamos lo que dice la Biblia para aplicarlo a nuestras vidas? Pero para empezar, empiezo con una pregunta. ¿Qué versión o traducción de la Biblia usas? Yo, Reina Valera, 1960. Reina Valera, 1960, muy bien. ¿Alfonso? También la Reina Valera. La Reina Valera. Otra pregunta para ustedes. ¿Saben por qué se llama esta versión de la Biblia Reina Valera? Yo Sí, sé nada. que fue editada por Calvetti. Sí. Bueno, pero ¿y lo de Reina Valera? Y por Hola. eso le pusieron. Bueno, fue editada por Calvetti, pero en verdad no recuerdo por qué le pusieron Reina Valera. Ok. Maribel, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Estamos hablando de traducciones de la Biblia ahora y Alfonso y Narda nos dijeron que utilizan generalmente la versión de la Biblia que es Reina Valera. ¿Cuál versión usas tú, Maribel? Yo uso también Reina Valera de 1960. Esa es la Sí. que estoy usando. Y estamos hablando de, ¿sabes por qué pusieron el nombre Reina Valera? No, desconozco por qué sería ese nombre, la verdad. Qué bien, porque si ustedes ya sabían, no funcionaría captar de informarles por qué tiene el nombre de Reina Valera. En 1569, un hombre que se llama Casiodoro de Reina llegó a traducir por la primera vez la Biblia desde los idiomas originales de hebreo y griego a español. 40 años después, otro señor con el nombre Cipriano de Valera hizo la primera revisión. Entonces, ¿por qué Casiodoro de Reina fue el traductor y Cipriano de Valera el que hizo la primera revisión? Desde entonces se llamó la traducción la Reina Valera. Pero bueno, saben que ya ha pasado por varias revisiones. En 1909,
en 1960, que es la versión ya más popular. En 1995, otra versión. Y hay también una más nueva que se llama la Reina Valera contemporánea. Cada vez no cambiando el mensaje, sino cambiando el lenguaje para ser un poco más moderno. Y entonces, bueno, sabemos que Dios inspiró los escritores originales, pero se puede utilizar también otras traducciones. Hay otras traducciones que intentan poner la Biblia en un idioma un poco más moderna, como la Nueva Versión Internacional o la versión que se llama Dios habla hoy. Hay otras versiones confiables. De todos modos, es cierto que hoy en día tenemos acceso a la Biblia como nunca antes, con traducciones confiables. Vivimos en países donde tenemos libertad de leer la Biblia. Hay librerías alrededor de nosotros. También uno puede tener la Biblia en su celular. Por el internet podemos hablar de la palabra de Dios. Entonces tenemos mucho acceso. Entonces hay dificultades de vivir en una sociedad moderna. Hay problemas, hay complicaciones y todo eso, pero tenemos bendiciones también. Tenemos mucho acceso a la Biblia. Entonces no hay pretexto, ¿verdad? Usamos la Biblia. La pregunta de hoy es ¿por qué? Ya sabemos cómo. Tenemos la Biblia aquí en el celular, en nuestras manos y aquí en el internet, en este intercambio que tenemos aquí en la clase. Pero, ¿por qué es tan importante? La Biblia nos va a decir por qué. Entonces, porque el motivo es algo importante. Recordar por qué lo estamos haciendo. Entonces, vamos a contestar la pregunta hoy. ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra? Bien, vamos a leer entonces 3 pasajes del Nuevo Testamento que contestan esta pregunta y después de cada pasaje nos vamos a preguntar otra vez la pregunta. ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra según lo que vemos? Ok, la primera es de Juan 5:39. ¿Quién nos quiere leer Juan 5:39? Amén, hermano. Alfonso, por favor. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias, Alfonso. Una pregunta para todos ahora. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo, El Espíritu. Dios mismo. Sí, este es Dios, pero no es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Sería Jesucristo el Hijo. Muy bien, gracias Maribel. Jesucristo. Entonces estamos hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tenemos ahí las palabras y acciones de Jesucristo. Entonces, Juan 5:39 tenemos las palabras de Jesucristo. Hablando a los maestros de la ley de su tiempo, las personas religiosas, que pasaban mucho tiempo escudriñando las Escrituras, que es bueno, pero el problema es que ni ellos no sabían de qué se habla la Escritura. ¿De qué se hablan las Escrituras entonces? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué es el enfoque de toda la palabra de Dios? Según estas palabras, ¿qué es el enfoque de la palabra de Dios? Sería la promesa de la vida eterna,
en Él y el testimonio de lo que Él hizo por nosotros. Muy bien. Entonces, la vida eterna, y de qué y siguiendo un poco más ahí, Maribel, ¿de qué se tratan las escrituras? ¿De qué dan testimonio? De la salvación. De la salvación, y específicamente Jesucristo dice, ellas son las que dan testimonio Testimonio de su vida de él. exactamente de Cristo sencillamente. Gracias Narda, gracias Maribel y Alfonso. Dan testimonio de Cristo. Jesucristo hablaba, bueno, cuando fue escrito el Antiguo Testamento, Jesucristo vivió y después sus discípulos y los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesucristo estaba aquí en este mundo, existía solamente el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo dice que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Él. Hay unos que dicen, que pueden hablar de los 10 mandamientos, por ejemplo, por horas y horas sin mencionar el nombre de Cristo. Pero Jesucristo dice que el mensaje del Antiguo Testamento es de Él. Es de Él. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las historias del pueblo de Israel, vemos su rebelde contra el Señor, vemos sus pecados rechazando a Él. ¿Y por qué? Porque muestra la misericordia de Dios, que Dios mantenía la promesa de un Salvador a un pueblo descarriado así, a un pueblo rebelde. Vemos también las profecías del Antiguo Testamento, hablan de Jesucristo, no hablan de la política hoy en día, hablan de Jesucristo y la paz espiritual que Él iba a traer. Habla de todo, ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son, esto es una palabra nueva tal vez para ustedes, las escrituras son cristocéntricas. Cristocéntricas. Cristo está al centro de todo. El propósito del Antiguo Testamento es dar el mensaje, Cristo viene. El mensaje del Nuevo Testamento, Cristo ya vino, ¿verdad? Todo está, entonces siempre está en el centro, Jesucristo en todo. Según lo que dice aquí, Jesucristo. Si uno está buscando vida eterna en lo que no es Jesucristo, no han visto lo que es el mensaje de la Biblia. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo no entendí lo de por qué se llama Reina Valera, porque no pude entrar. Me Sí. salí. Ok, regreso a este punto. Entonces, el traductor principal de la Reina Valera se llama Casiodoro de Reina. La primera revisión se hizo por Cipriano de Valera. Entonces, hace como 500 años vivían estas personas y eran las traductores principales. Pero no es, aunque sea una traducción muy buena, no es inspirada la traducción. Entonces, podemos utilizar otros también, como la nueva versión internacional o Dios habla hoy. El punto importante es que el mensaje de Dios, escrito en los idiomas originales, es inspirado. Y tenemos mucho acceso con traducciones, con librerías, con celulares, con clases por internet. Tenemos muchas oportunidades de estudiarla. ¿Está bien, Narda? Sí, está bien, gracias. Ok, muy bien. Ok, entonces, regresando ahora a estas palabras de Jesucristo, diciendo que las escrituras son las que dan testimonio de mí, ¿cómo vamos a contestar nuestra pregunta? ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra? Según lo que leímos, ¿por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra según lo que dice aquí en Juan 5:39? Según el primer versículo, es para conocer la vida de Jesucristo cuando viene.
Sí, Para la primera parte, me imagino yo. exactamente, porque dan testimonio de Él, ¿verdad? Porque dan testimonio de Jesucristo. Bien, nos dice lo que hizo Él, quién es Él, cómo nos salva Él, dan testimonio de Jesucristo. Bien, gracias Maribel. ¿Otros comentarios, Narda o Alfonso? Que nosotros tenemos que leer y entender las escrituras para poder nosotros hablarles a los demás del Señor Jesucristo. Tenemos que conocer su vida para que nosotros le expresemos a los demás qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros y que Él fue el creador del cielo y del mar, de la tierra y todo lo que tenemos, pero Él vino como el segundo Adán para libertarnos a nosotros y darnos vida eterna y en abundancia. Así es, ¿verdad? Y es el enfoque de las escrituras lo que hizo Jesucristo. Gracias, Narda. Entonces, por eso dice Jesucristo, entonces, desde la creación, ¿verdad, Narda? Las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Muy bien. Alfonso, ¿iba a decir algo? Amén. Veo que la pregunta es bastante interesante y cautivadora para como cristianos nosotros, porque la pregunta que hace que tan importante es escudriñar la escritura. Y si se fija, hermano, que cuando nosotros escudriñamos la escritura, nos da profundidad de entendimiento y sabiduría de lo alto para poder, porque el enemigo, como dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero muchas veces no se basa a las cosas de la vida, lo que hacen las personas, sino que muchas veces no tenemos cómo defendernos a la hora de testificar nuestro testimonio y saber de lo que la forma, cómo debemos responder con sabiduría y conocimiento a la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos alcanzar eso? Escudriñando, dice, por eso dice la Escritura, escudriñar la Escritura, parece que ahí alcanzaremos la vida eterna. Sí, y gracias, Alfonso. Y lo importante es siempre ver que Cristo alcanzamos la vida eterna en Cristo, porque las escrituras dan testimonio de Él. Hay personas que buscan cosas de la Biblia, de que, algo como sobre la política o sobre su dieta o otras cosas. El punto de la Biblia es dar testimonio de Jesucristo. Y allí, como dijo Alfonso, allí tenemos la vida eterna. Entonces, escudriñamos las escrituras porque dan testimonio de Él. El problema es que cuando Jesucristo dijo estas palabras, estaba hablando a los maestros de la ley, que escudriñaban las escrituras sin entender que Cristo está al centro. Entonces nosotros, cuando leemos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, tenemos que tomar en cuenta que Cristo dice que Él está al centro, que ellos dan testimonio de Él. Como mencionó Narda, desde la creación está ahí Jesucristo. Por eso es tan importante escuchar y estudiar la palabra. Otro pasaje ahora. Ahora estamos en 1 de Pedro 1, 24 a capítulo 2, versículo 2. Entonces vamos a leer las últimas palabras de capítulo 1 y las primeras palabras de capítulo 2. ¿Quién quiere leer el pasaje? Amén. Sí, Alfonso. Toda, dice, carne es como hierbas, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechad pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, y desead como niño recién nacido
la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Gracias, Alfonso. Una pregunta para ustedes todos. Entonces, todavía pensando en nuestra pregunta, ¿por qué es tan importante escuchar y estudiar la Biblia? ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? ¿De qué habla aquí en Primera de Pedro? ¿Qué sería la leche espiritual no adulterada? Las escrituras, la palabra de Dios. Así es, Maribel, gracias. Las escrituras, la palabra de Dios. Entonces dice que hay muchas cosas que tenemos hoy y mañana no. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son palabras de Isaías 40, versículo 8, utilizadas aquí también en Primera de Pedro. Entonces dice después que debemos desechar todas cosas malas y enfocarnos, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es el resultado de recibir la palabra de Dios, que es la leche espiritual? ¿Qué es el resultado? Es el alimento espiritual, es el conocer la palabra de Dios y tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Sí, así es. Y según el pasaje, según las palabras de Dios aquí, de donde sacamos nuestras respuestas, ¿qué es el resultado? ¿Qué dice después? ¿Qué va a ser el resultado? Es el alimento, es la leche, ¿Sí? como si fuéramos niños, o sea, recibimos el alimento espiritual como si fuéramos niños, sin ninguna maldad. Exactamente. ¿Y después qué pasa? Después de recibir este alimento espiritual, ¿qué es el resultado? Es la salvación y ¿cómo se dice? Las bendiciones del Señor por seguir la palabra de Dios. Exactamente. Entonces la salvación y crecimiento. ¿No dice por ella crezcáis para salvación? Crecimiento. Entonces, bueno, yo sé, hemos hablado antes, yo y Narda y Maribel, que son mamás, y yo soy papá de 4, no sé, de Alfonso. Pero ustedes saben de un niño, y los niños en sus primeros años tienen que ir al médico y siempre miden a los niños, ¿verdad? En los niños recién nacidos, uno lleva su niño recién nacido al médico. Y si este niño no está creciendo, hay un problema. Es una señal que no está de buena salud. Pero si está creciendo bien, todo está muy bien, ¿verdad? Es así como nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el resultado? Vamos a crecer en nuestra fe para tener una fe siempre más firme. Vamos a crecer en nuestro conocimiento de nuestro Salvador. Vamos a crecer en nuestra manera de vivir, en una manera que muestre más los frutos de la fe, paz, paciencia, amor a nuestros prójimos. Entonces eso es lo que Dios quiere. ¿De dónde viene el crecimiento? Como para un niño recién nacido, el crecimiento viene de la leche. Para nosotros, el crecimiento viene de la leche espiritual, que es Jesucristo. Mencionó también Narda un punto importante, que sea no adulterada. No hay ninguna mamá que va a querer dar a su niño recién nacido leche adulterada, leche que es contaminada. Sería algo horrible, ¿verdad? Dar a su niño recién nacido tan frágil leche contaminada o que tiene aún un poco de veneno. Entonces, por eso estudiamos la palabra de Dios, para que lo que recibimos y lo que damos a nuestros
nuestras familias cuando compartimos la palabra, como mencionó también antes, queremos dar a otros también la leche espiritual no adulterada, la pura palabra de Dios sin errores. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para estudiar la palabra, para crecer con fe más firme, sabiendo lo que es verdad, conociendo más de la palabra de Dios, y también para que demos a otras personas la leche espiritual no adulterada. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada. Ok. Nuestra pregunta entonces, una vez más, ¿por qué, basado en lo que leímos en 1 de Pedro, por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra? ¿Qué dicen? Según estas palabras aquí, lo que ya leímos, ¿por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra de Dios? Para, Bueno, para nuestro crecimiento espiritual. Para nuestro crecimiento espiritual, muy bien, así crecemos, según lo que dice aquí. Muy bien, Maribel, gracias. Alfonso, ¿desea decir algo? sí, algo importante que también estaba viendo que donde dice la palabra del Señor que no desear la leche adulterada, porque se refiere a la santidad que uno debe tener siempre, donde quiera que vaya, en los tres ámbitos, sea en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. O sea, eso contamina totalmente el alma y el espíritu cuando nosotros tratamos de dañar lo que es la santidad del Señor. Así es, ¿verdad? Entonces, y gracias, Alfonso, y cuando crecemos en la fe, cuando estudiamos la palabra, vemos el gran amor de Dios para nosotros y vamos a querer también reflejar el mismo amor en nuestra vida. Entonces, si vamos a crecer estudiando la palabra, y por eso es tan importante, ¿verdad? Por eso es tan importante estudiar y escuchar la palabra. ¿Algo más? Pensando en la misma pregunta con un pasaje más. Aquí tenemos segunda de Timoteo 3, 14 y 17. ¿Quién quiere leer segunda de Timoteo 3, 14 a 17? Necesitamos a un voluntario que gusta leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y desde la niñez hasta sabido los sagrado y las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir y en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien, gracias, Narda. Es un tesoro este pasaje de la Biblia, porque habla de la importancia de la palabra de Dios y contesta nuestra pregunta muy bien. ¿Por qué es tan importante escuchar y estudiar la palabra de Dios según estas palabras? Eso sería una pregunta abierta porque hay más que una respuesta correcta. Vemos aquí que dice muchas cosas de por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios. ¿Quién nos puede dar una
de las razones que nos da segunda de Timoteo aquí. Que vas a estar en la perfección, vas a estar en la perfección y eres una nueva criatura cuando tú conoces de la vida de Jesucristo y vas a ser justo y honesto y vas a ser puro. Por eso la palabra de Dios dice que el que sea santo siga siendo santo y el que sea injusto siga siendo injusto. Así, entonces, gracias Narda, gracias, ahí estamos, el poder de la palabra de Dios en nosotros. ¿Y qué dice aquí en este pasaje? ¿Qué dice aquí en 2 de Timoteo 3, 14 a 17? ¿Qué nos dice estas palabras específicas sobre Que- la... Narda, sí. Que es para la salvación y por la fe somos salvos. Así Aunque es. que nosotros no vemos al Señor Jesucristo, pero sabemos que Él está con nosotros y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así es, Narda, gracias. Así es, entonces, es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Como dijo Narda, porque así dice, como dice aquí, las cuales las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy claro que dice que hay salvación en Cristo Jesús, estamos conectados a Él por la fe y nos hace sabios para esta salvación las escrituras. Muy bien. ¿Qué más dice? Otra cosa, ¿qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Que es la perfección, ¿no? Porque toda la escritura está inspirada por Él. Nada es fuera de Él. Es la perfección. Exactamente, gracias Narda, todo viene de Dios. Inspirada es como la palabra respirar. Dios respiró y les dio a los escritores las palabras que Él quería, que Él quiere en las escrituras. Entonces la inspiración verbal, las inspiraciones de las palabras, es perfecta la palabra, sin error, ¿verdad? Es confiable la palabra. Como dijo el último pasaje que estudiamos, permanece para siempre la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí para contestar nuestra pregunta? ¿Por qué es tan importante estudiar y escuchar la palabra de Dios? Aquí dice muy claramente que también es útil para enseñar, porque nosotros somos portadores del Evangelio. Nosotros tenemos que enseñar a los que no saben, tenemos que hacerles saber que hay un Dios y hay una salvación y sí, hay que darles a entender el Evangelio también. Muy bien, gracias Maribel. A mí me gusta mucho esta palabra, que somos portadores de la palabra de Dios, que es muy útil la palabra de Dios para enseñar, para traer, para llevar esta palabra de Dios a otras personas. Muy bien, entonces, y haciendo esto, podemos hacer a otras personas por las escrituras también sabios para la salvación. Muy bien, entonces también es útil para redarguir o tal vez más decimos reprender. De vez en cuando, si alguien está en camino hacia los infiernos por sus pecados, decimos, hay un problema, pero no basamos esto en lo que, en nuestra opinión, pero lo basamos en la palabra de Dios. Usamos la palabra de Dios para redarguir o reprender a otra persona, para corregir si están en lo malo o si tienen un pensamiento, una creencia que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Utilizamos la palabra para corregir, para instruir en la justicia que recibimos de Jesucristo, la vida justa que vivimos, como mencionó antes Alfonso.
sí, entonces vemos sí, que así la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Que seamos perfectos, no en el sentido de sin pecado, porque en esta vida vamos a luchar con el pecado, pero en el sentido que perfecto o completo, enteramente o completamente preparado para toda buena obra. Ya tenemos todo lo que necesitamos con la palabra de Dios. Es suficiente, no necesitamos otra herramienta para enseñar, redarguir, corregir y instruir. Tenemos lo que necesitamos. ¿Algo más? Creo que hemos contestado juntos bien la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque el enfoque es Cristo, porque así crecemos en la fe, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, viene de Dios, es lo que nos hace sabios para la salvación, es útil para enseñar a otros y porque somos portadores de la palabra de Dios, entonces nosotros es muy útil la palabra. Perdón, ya estoy teniendo problemas con mi computadora, pero ¿algo más sobre esta pregunta? ¿Algo más? Alfonso, Narda, Maribel, ¿todo está bien? Todo está bien. Ok. Alfonso, ¿bien? Bien, ok. Entonces, para repasar la tarea, repasar la lección pasada, nuestro versículo clave fue Hechos 8:31. Para recordarnos de la lección pasada, ¿quién nos puede compartir las palabras de Hechos 8:31? Cualquier persona. Hechos 8:31. Se trató de Felipe, de que Felipe fue enviado. Sí, muy bien. Sí. Y tiene ahí, Narda, el pasaje de Hechos 8:31. Son las palabras del etíope a Felipe. Lo voy a buscar. ¿Se las leo? Sí tienes. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Muy bien, gracias. Entonces, gracias Maribel. Como Narda mencionó, ahí está la historia, ¿verdad? La confusión del etíope aún con la Biblia, pero alguien ahí para ayudarle, para hacerle sabio para la salvación, como dijo el último pasaje. Entonces nosotros también podemos ser las personas que ayudan a otra persona a entender el mensaje de la Biblia y el enfoque de la Biblia que es Cristo. Ok. También en la lección pasada hablamos de la parte de nuestro método que es considerar. Hablamos de que utilizamos preguntas cuando estamos hablando con otras personas para involucrar a la persona en la enseñanza y también para que vean que están involucrados, que están activos. ¿Qué es una pregunta cerrada entonces? ¿Qué sería una pregunta cerrada? Es una pregunta que le están preguntando, por ejemplo, ¿dónde nació Jesucristo? Así es, Narda. Muy buen En ejemplo. Tel Aviv. Él nació en Tel Aviv, Jerusalén. Sí, entonces hay una sola pregunta. ¿Dónde nació Jesucristo? Nació en Belén, ¿verdad? Según las Escrituras. Entonces, una pregunta cerrada tiene una sola respuesta correcta. Ok, muy bien. Entonces, una pregunta abierta, ¿qué es? ¿Qué sería una pregunta abierta?
Sería cuando le preguntas qué entendió, qué significado, qué significó para él. Es como si fuera para dar una opinión propia de alguien, que sean un poco más explícitos. Así es, Maribel, gracias. Es una pregunta en que buscamos opiniones y pensamientos y estamos para pensar en una manera un poco más profunda. Muy bien, entonces vamos a querer usar las dos preguntas, las dos clases cuando estamos hablando y compartiendo la palabra de Dios, preguntas cerradas para checar los básicos y preguntas abiertas para hacernos pensar en lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ¿preguntas o comentarios sobre esto? No. Ok, bien, entonces seguimos adelante. Hoy vamos a profundizar un poco lo que es consolidar. No sé si ustedes conocen quién es Martín Lutero. Martín Lutero vivió hace 500 años y era sacerdote católico por un tiempo. Lo que pasó es que en ese entonces no hubo iglesias cristianas. Entonces Martín Lutero, siendo él sacerdote católico, empezó de estudiar la palabra de Dios mucho. Y en sus estudios descubrió algunas diferencias entre la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de su iglesia. Entonces, él quería reformar o cambiar la enseñanza de su iglesia para que sea de acuerdo con la palabra de Dios, pero la iglesia entonces no quería cambiar. Entonces, en vez de cambiar, descomulgó a Martín Lutero de su iglesia. Entonces él decidió empezar su propia iglesia basada en la palabra de Dios. Entonces entonces él fue el primero para empezar algo fuera de la iglesia católica. Entonces todas las iglesias cristianas que existen hoy tienen raíces en lo que hizo él hace mucho tiempo. Entonces, y también específicamente una iglesia que se llama la iglesia luterana. De todos modos, Martín Lutero, un día fue para un corte de pelo a su peluquero. Y su peluquero, que se llamaba Pedro Beskendorf, muy alemán, Beskendorf, mientras que cortaba el pelo de Martín Lutero, tenía una pregunta. Él quería estudiar la palabra en casa con su familia, pero no sabía cómo empezar. Entonces le pregunté a Martín Lutero, ¿cómo lo hago? Y este es cómo contestó la pregunta Martín Lutero. Primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. Nosotros tenemos 5 preguntas de consolidar. Hemos hablado de estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas están basadas en este consejo de Martín Lutero de cómo estudiar la Biblia una persona personalmente. Cuando el consolidar es nuestro último paso, entonces ya estamos hablando de nuestro método, no de la lección que estudiamos antes de la importancia de la palabra, ahora estamos hablando de nuestro método. El propósito del paso de consolidar es aplicar la historia a nuestra vida y identificar problema y solución de la misma. Vemos nuestro pecado y nuestro Salvador Jesús. Luego, identificamos nuestras acciones que fluyen del amor de Dios. Para lograr esta meta del propósito que tenemos aquí, ¿se acuerdan de las 5 preguntas que hacemos en el paso de consolidar? Sí. Sí, nada. Sí, es contar, considerar, captar y consolidar.
Así. Estos serían los 4 pasos, las 4 C, que son captar, contar, considerar y consolidar. Estamos hablando ahora solamente de las 5 preguntas, las preguntas que hacemos del último paso de consolidar. ¿Se acuerdan de una o por lo menos una de estas preguntas? Yo creo que tengo 4, pero me falta la primera. Ok. Sí, bueno, les voy a decir. La segunda sería, ¿qué pecado me enseña a confesar? Tercera, ¿dónde veo el amor de Dios en la historia? Cuarta, ¿qué nos enseña Dios a pedir o a hacer? Y quinta, ¿con quién voy a compartir la historia? Pero la primera, no me acuerdo. Ok. Muy bien, muy bien. Ya tenemos 4 de las 5. Ok, bien. Entonces, estamos en consolidar para... Estas son las preguntas que usamos para concluir una enseñanza bíblica. Empezamos con de qué se trata la historia. Porque es para asegurar que estamos ahí, que sabemos lo que dice la palabra de Dios. Porque si no sabemos el significado, tenemos que regresar para considerar otra vez el significado. Pero si todo está bien con de qué se trata la historia, seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Después, como dijo Maribel también, donde veo el amor de Dios en esta historia, que me enseña Dios a pedir y hacer, y con quién voy a compartir este mensaje. Vamos a hablar un poco más, una vez más, por qué utilizamos estas preguntas. La primera pregunta que utilizamos es, ¿de qué se trata la historia? Es importante recordar nuestra nueva palabra, nuestro vocabulario de hoy, que es la palabra es cristocéntrica. La palabra de Dios es cristocéntrica, que significa que Cristo está al centro de la historia. Leímos antes Juan 5:39, que dice, al fin, la segunda parte dice, ellas o las escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, aun y cuando estamos leyendo o enseñando o compartiendo algo del Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento dan testimonio de Jesucristo. Entonces, tenemos que siempre saber que los caminos del Antiguo Testamento llegan a Cristo. Y si vamos a compartir la palabra, tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo? ¿Dónde está la conexión a Cristo aquí? Por ejemplo, cuando en la historia de Noé y el gran diluvio, Dios no solamente preservó a Noé y su familia en el barco, preservó también la promesa, porque había prometido salvar al mundo por un Salvador que iba a venir, y preservó su promesa ahí en el barco con Noé. Porque vemos el nombre de Noé otra vez en Lucas. En Lucas capítulo Lucas capítulo 4, no 4, ¿dónde está? Aquí, sí. ¿Dónde está? Bueno, sí, Lucas 3, aquí estamos. Entonces, Lucas 3 habla de Noé en una genealogía de Jesús, una lista grandísima de nombres. ¿Y por qué? Porque y que incluye el nombre de Noé. ¿Por qué tantos nombres? Porque muestra el linaje, la preservación de la promesa de Dios tras el Antiguo Testamento. Entonces, cuando estamos pensando de qué se trata la historia, vamos a querer mostrar la conexión a Cristo, porque las escrituras dan testimonio de Él. Bien. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es una pregunta difícil, pero muy importante.
Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la ley es un espejo. Si alguien tiene cáncer, no va a tener la operación antes de saber que tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, primero tiene que dar cuenta del problema. Después van a buscar la solución. La ley de Dios nos presenta un problema. Que sin Cristo somos perdidos. Que somos pecadores que merecen la ira, el castigo de un Dios perfecto. Es un mensaje difícil, pero es 100% bíblico. Romanos 3, no voy a leer Romanos 3, 9 a 20, solamente les voy a leer Romanos 3, 9, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Entonces, nosotros tenemos que ver que todos nosotros estamos bajo el pecado. No hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza sin Cristo. Y por eso es el propósito de la ley. Como vimos antes en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por eso compartimos la ley de Dios. Es un espejo que nos muestra un problema y la única solución es Jesucristo. Entonces, para repasar, ¿por qué es tan importante hablar de la ley en la enseñanza y predicación de la palabra? ¿Por qué es tan importante hablar de la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios? Bueno, es importante porque la ley nos obliga a obedecer la escritura. ¿Y por qué es importante, Alfonso, obedecer las escrituras? Porque solo así podemos alcanzar la vida. Entonces, Alfonso, otra pregunta, es un punto importante. Entonces, por obedecer la ley, ¿nosotros podemos alcanzar la vida eterna? No, No, Alfonso, la pregunta, por obedecer la ley, ¿nosotros podemos alcanzar la vida eterna? cumpliendo toda la ley. Cumpliendo, sí. ¿Y podemos cumplir toda la ley? Ningún hombre la puede. Así es, Alfonso. Entonces, ningún hombre. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza para la vida eterna? Vivir bajo la gracia. Por la gracia en Cristo Jesús. ¿Nada desea decir algo? es por la ley nunca vas a llegar a ser perdonado, pero por la fe sí. ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe, así es. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la ley, Narda? Si no, no podemos ser salvos por la ley. Es importante saber que la ley solamente es la ley del hombre, pero nosotros ahora vivimos por la fe, no por la ley del mundo. Entonces, sí, Narda. Pero ¿por qué hablamos del pecado entonces? Porque todos somos pecadores, nadie es justo, solamente Dios. Así es. Entonces es importante que nos da conocimiento de este problema, ¿verdad? Sí. Es muy importante, Narda. Gracias. Entonces, hablamos de la ley de Dios, el propósito de los mandamientos y la ley de Dios antes de ser como guía para nuestra vida, antes que nada es para qué
Como dice aquí en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como Narda dijo, no, que tenemos que decir a nosotros mismos y a otras personas que sin Cristo no hay esperanza, que no somos salvos por lo que hacemos, que somos perdidos, que somos perdidos. Entonces, si uno pudiera cumplir la ley de Dios perfectamente, no hay necesidad de Cristo, pero no somos capaces de hacerlo. No somos capaces. Entonces, por eso es tan importante hablar de la ley de Dios, hablar del pecado, a nosotros mismos también, porque hay un pequeño fariseo que vive en nosotros también, que piensa, es que soy una persona buena, es que no hago tantas cosas malas, pero no es cierto que nosotros somos pecadores, cada uno. Entonces tenemos que recordarlo también nosotros leyendo la Biblia, estudiando la palabra, que soy un pecador y vivo solo, como dijo Narda, por la fe, no por las obras. Por mis obras soy perdido, sin Dios. Entonces también cuando estamos hablando a otra persona, si está pensando, es que no sé cómo puedo predicar la palabra a esa persona, empieza con la ley. Hablar de lo que Dios exige, que es que cumplimos sus mandamientos, como dijo Alfonso, es lo que Dios exige, pero no es lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra única esperanza es el que sí cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, por eso hablamos de la ley de Dios y el pecado. Cada vez que enseñamos la palabra de Dios, porque es tan importante recordarnos, porque hay muchas personas que sin pensar en esto, piensan, es que soy una persona buena, no soy perfecto, pero mejor que mi prójimo. Pero lo que Dios exige es que cumplimos su ley y no lo hemos hecho. Y tenemos que mostrarlo repetidas veces pensando en esto. Ok, después de hablar de la ley, del problema, la solución no está en la ley, no está en los mandamientos, no está en tratar de abarcar al cielo con una escalera grande, como dice la canción La Bamba. Nuestra única esperanza no es para intentarlo hacerlo de nuevo o cumplir con los mandamientos o cambiar nuestra vida. Nuestra única esperanza es el amor de Dios. Por eso viene después esta pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Estamos hablando aquí 100% de las obras de Dios, no del Evangelio, de las buenas nuevas. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace, las obras de Dios en Cristo Jesús. Antes Narda lo dijo como nosotros vivimos por fe. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivimos, tenemos vida eterna. Por la fe en Cristo Jesús, nuestra única esperanza. Ustedes, si tienen la Biblia ahí, ¿me puede hacer el favor de abrir su Biblia a Efesios 2, 8 y 9? Si ustedes en toda su vida solo van a memorizar un pasaje bíblico y nada más, esto sería el primero. Efesios 2, 8 y 9 es un pasaje sumamente importante. Es muy claro en hablar a nosotros cómo se salva. ¿Quién quiere leer Efesios 2, 8 y 9? ¿Leo? Sí, Maribel. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Maribel. Entonces vamos a terminar la frase ahí juntos. Nuestra salvación es solamente mediante en Jesucristo, no por las... Ok, empezando de nuevo. Todos pueden activar sus micrófonos, vamos a decirlo juntos. Narda, Alfonso, Maribel, ¿listos? Ok, ahora juntos.
Nuestra salvación es solamente por, La fe. mediante Mediante la fe. es solamente por la gracia. Bien, Alfonso. Solamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no por las Obras. No por las obras, muy bien. Entonces, es muy importante tener ah, ah, este pasaje aquí, recordando que somos salvos por gracia, que es amor inmerecido, mediante la fe, la confianza, la mano que recibe el regalo de Dios en Jesucristo y no por las obras. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Narda, ¿todo está bien? Las obras son trapos de inmundicia para Dios. Narda, gracias. De hecho, yo uso este mismo pasaje con el último grupo. Muy bueno. Las obras nuestras no son trapos de inmundicia, que son cosas feas en la vista de Dios. Entonces, nuestra única esperanza sería entonces la gracia de Dios mediante la fe. Gracias, Narda. ¿Algo más? ¿Otros comentarios, Alfonso o Maribel? ¿Todo bien, Maribel? Todo bien. Bueno, yo aquí tengo una cierta confusión. Bueno, se supone que una vez nosotros creyendo en Dios y creyendo en lo que Él hizo, que murió por nosotros, y el amor de Dios que nos tiene y todo eso, pero nosotros tenemos un cambio. Y ese cambio es como si fuera una obra, es como dejar, pues no sé, cosas que hacíamos antes que pues, ya no nos gusta hacer, por ejemplo, escuchar música mundana o ir a fiestas, cosas así. Pero pues también es una obra, o sea, porque lo deja, o sea, como cambia uno, deja uno hacer las cosas, entonces son trapos de inmundicia o cómo está eso, no entiendo. Ok, sí, una pregunta muy buena. Entonces, ¿qué es lo que nos salva, Maribel? Según la clara palabra de Dios. La fe y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Entonces, el cambio de no ir a hacer las cosas de antes. El cambio, ¿qué sería esto entonces? De hecho, si todavía tienen su Biblia abierta, vamos a leer ahora versículo 10 también, porque después de hablar de que las obras no son nada para salvarnos, habla de las obras. Entonces, Maribel, ¿nos puede leer versículo 10 también? Claro, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, entonces vemos que después, bueno, ya somos salvos. ¿Qué va a ser el resultado de ser salvo? Las buenas obras, la vida por Cristo. Todavía no nos van a salvar y no nos van a ser perfectos. De hecho, muchas veces nuestras mejores obras, como dice el pasaje que mencionó Narda, de los trapos de inmundicia, Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Y todavía nuestras obras contaminadas con nuestro pecado, pero todavía son obras para Dios. ¿Por qué? Entonces somos hechura de suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces nuestras obras son resultados de la fe, no son lo que nos salva. Entonces, por ejemplo, Maribel, ¿qué confianza tendríamos si ya, cambiamos a Cristo y recibimos por fe la gracia de Jesucristo, ya tenemos fe en Él, pero de repente es que me cayó en el pecado de nuevo? ¿Perdí mi salvación? De ninguna manera, porque la salvación no depende de mí.
porque la salvación depende en Jesucristo y lo recibo por medio de la fe en Él. Entonces, las obras van a ser resultados de la fe. Entonces, por ejemplo, van a ser, entonces, si tienen un árbol que es un árbol que tiene mangos, pero no hay mangos, sigue siendo un árbol de mango. Es con fruto o sin fruto, la esencia del árbol es igual. Pero por ser árbol, ¿se dice árbol de mango? ¿Manguera? No dice manguera. Pero por ser árbol va a producir el fruto por ser pero no se hace árbol tener fruto. Es resultado de ser ese tipo de árbol producir fruto. Nosotros entonces vamos a producir fruto. No, entonces es resultado de fe. De hecho, usa esta palabra en Gálatas 6:22. Habla del fruto del Espíritu, los resultados del Espíritu. Entonces, después voy a tener frutos, pero no debemos y no podemos confundir los dos. Somos salvos por la fe, por medio de la fe, por la gracia de Dios, 100% en Jesucristo. Lo que voy a hacer después es agradecer a Dios por haber dado a mí un regalo tan grande. Como dice en Efesios 2:8, habla de que es un don de Dios, o tal vez más común, nosotros diríamos es regalo de Dios. Es regalo de Dios la salvación. Entonces sigue siendo regalo, aunque estamos diciendo gracias a Dios con nuestras obras. Entonces, siempre cuando yo enseñaba antes jóvenes, siempre a muchos jóvenes, y siempre diría a ellos, si alguien, si yo diría a uno de ellos, 1,000 pesos, es un regalo. Después, si ellos ven que mi coche es muy sucio y lo lavan, no lo están haciendo para ganar un regalo, porque ya has ganado. Están haciéndolo para agradecer a mí. Entonces, si Dios nos ha dado un regalo y utiliza esta palabra regalo, es un don de Dios. También utiliza el mismo palabra de regalo, Romanos 6:23. Es regalo de Dios, que es la vida eterna. Es regalo de Dios. Entonces, no requiere Dios un pago, porque ya Jesucristo pagó todo. Entonces, ¿qué son nuestras obras? Es agradecer a Dios, nada más. Entonces, muy claro que no es por obras, pero las obras siempre van a resultar de la fe. ¿Me explico, Maribel? Más o menos. Igual y a lo mejor a lo que no entiendo y lo que a lo mejor se me hace muy cruel es lo del trapo de inmundicia. A lo mejor por eso se me hace así como que, muy duro para mí. Sí, y tenemos que recordar que es el punto de este pasaje, es ley de Dios. Entonces, la Biblia sí tiene dos enseñanzas. Tiene enseñanza de ley. Entonces, este pasaje, Isaías 64, versículo 6, habla a los que piensan, es que mis obras son muy buenas. Yo puedo ganar la salvación, yo estoy bien. A ellos decimos, sus obras son trapos de inmundicia. Entonces, es mensaje de ley que es, wow, yo no estoy bien con Dios, ¿qué voy a hacer? Y así viene la solución de Dios, que es Jesucristo y la salvación. Entonces, el propósito de estas palabras es decir, soy malo. Maribel tiene que activar su micrófono. Digo, se refiere más que nada a los que se glorían de sus propios actos, ¿verdad? Así es, exactamente. Okay, así,
Entonces, especialmente para enfatizar el punto que no podemos ganar la salvación con obras que son así. Algo que quiero compartir, hermano. Alfonso, sí, por favor. Si se fija, cuando habla trapo de inmundicia, muchas veces nosotros, si se fija, cuando la escritura dice que el Señor, la verdad que si nosotros decimos que no somos mentirosos, lo negamos, porque la verdad que el Señor manda que nosotros seamos justificados por la fe y vivir en santidad. Y si se fija, cuando somos trapo de inmundicia, muchas veces es por el rescate que el Señor hizo por nuestra vida. Porque Pablo dice, yo pretendo alcanzar, dice, queriendo hacer lo bueno y no lo hago, este cuerpo que me lleva, dice, a la muerte, dice, sino que yo hago lo que el Espíritu le da. Sí, sí, entonces tenemos siempre que, sí, gracias Alfonso, siempre queremos diferenciar lo que es parte de nuestra confianza y nuestra salvación y no. La justificación, como dijo Alfonso, es ser declarado inocente. Por lo que hizo Jesucristo y por medio de la fe, Dios nos declara inocente a pesar de nuestro pecado. Él declaró Jesucristo y castigó a Jesucristo, por nuestros pecados y al mismo tiempo nos declaró inocentes de nuestros pecados. Es la justificación. Entonces no depende de nosotros, no depende de ninguna manera de nosotros. Dependemos 100% en Jesucristo. ¿Qué va a pasar después? Dios me dio su propio Hijo, me ha regalado la vida eterna, me ha perdonado todos mis pecados. ¿Qué gozo tengo? ¿Qué voy a hacer? No voy a golpear a Dios por vivir como antes. No voy a regresar a como no ha pasado nada. Ahora voy a cambiar mi vida, no para ganar la salvación, sino para agradecer a mi Salvador. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, después de recibir tan gran regalo, voy a querer decir gracias a mi Salvador. ¿Y cómo lo hago? Por no hacerlo de antes, por cambiar la vida. ¿Narda desea decir algo? Tengo una pregunta, pastor. ¿Sí me escucha? Sí. Yo luego les he compartido a muchas personas y me dicen, es que yo soy bueno, yo no soy malo. ¿Qué tengo que decir en ese momento, pastor? Pregunta muy buena, Narda. Empezamos por eso a personas que tienen confianza en sus propias obras así. Tenemos a Jesucristo, de hecho, en Lucas 18. Hay una historia bíblica muy buena para compartir con una persona así. Lucas 18, versículo 9, que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, porque ya estamos, le doy Narda una tarea especial. Leer Lucas 18, 9 a 14. Es una historia, una parábola muy pequeña, muy corta, pero muy buena, especialmente en esa situación. En que Dios muestra que los que son salvos no son los que confían en sí mismos, sino los que reconozcan sus propios pecados. Sí. ¿Ok? Sí. Ok.
Entonces, y cualquier pregunta, nada, cualquier cosa de la historia, me envía un mensaje o me llama por WhatsApp y podemos platicar. ¿Cómo me tengo que ir para encontrarlo a usted en el WhatsApp? Voy a poner ahora mi número aquí en... Oh, déjame ver. Aquí, ¿se puede ver la pantalla aquí? Aquí tiene mi número. No, no lo veo. ¿Todavía? Oh, No, bueno, mejor le digo entonces. Si está llamando desde aquí de México, sí. es número de celular 477 Ajá. 672 Ujú, 95. sí. ¿Qué es mi número? Bueno, dame. 672 95 50. Ya se me olvidó mi número. Voy a tener que checar mi propia tarjeta. Sí. Perdón. Ok, 9544. 44. Sí, Sí, gracias. de nada. Cualquier cosa, nada, aquí estoy. Sí, gracias. Ok, entonces. Está para conversar mi otra clase. Seguimos entonces con un poco más. Así, yo podría hablar toda la noche de la palabra de Dios con ustedes. Desafortunadamente ya tenemos otra clase que ya viene. Ok, entonces después ya hablamos de esto. Después de hablar del amor de Dios, hablamos de los frutos, de los resultados. Entonces después decimos que nos enseña Dios a pedir y hacer. Y esto muestra que respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Nuestras obras son los resultados. Respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Entonces, eso es lo que se llama la vida santa o la santificación. Lo mencionó antes Alfonso. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la acción y la actitud, o sea, el fruto del Espíritu. Y siempre terminamos con la última pregunta porque estamos pensando en cómo vamos a poder abarcar a todo el mundo. Entonces, ¿con quién vas a compartir este mensaje? Pensamos en Pedro ante el concilio diciendo que no hay otro nombre, que hay un solo nombre que nos ofrece la salvación, que es Cristo. Por eso siempre estamos pensando en compartir el mensaje. El proyecto final, al final del curso les vamos a encargar un proyecto final. Para el proyecto final van a dar una enseñanza a otra persona. Ustedes, para la próxima clase, queremos que ustedes elijan una historia bíblica para su proyecto final. Pueden utilizar la historia bíblica que quieran. Aquí tienen unas sugerencias. Las tentaciones de Jesús, el rico y Lázaro, Felipe y el eunuco, o las historias que vamos a estudiar en las lecciones que nos faltan. La persecución de la iglesia y María y Marta. ¿Está bien? Pastor, Sí, Alfonso. bueno, quería preguntarle que yo voy de viaje Sí. y me gustaría que estando en otro país, si yo puedo volver a consultar, porque nomás estaría viajando como el 15 o 16, pero que si yo puedo, o sea, estando en otro país para así comprarme y poder estar comunicado nuevamente, ¿se podrá? Claro que sí. Aquí estamos, Alfonso. Después, sí, ya tienes mi número. Bueno, van a poner ya tienen el grupo. Alfonso, esto es lo que voy a hacer. Le voy a enviar un mensaje por WhatsApp, dándole a usted mi número y para que pueda comunicar donde sea. Pero vamos a terminar la clase el jueves, el día 15 de este mes.
en la semana que viene. Entonces vamos a ofrecer a ustedes que han tomado el curso más clases, pero este curso mismo se va a terminar. Pero vamos a seguir en contacto, Alfonso. Bueno, gracias. De nada. Ok. Entonces la tarea sería, el versículo clave es Efesios 2, 8 y 9. Nuestra reunión va a ser el jueves y también quiero que ustedes elijan una historia bíblica para su proyecto final. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Ok. Vamos a terminar entonces con estas palabras. Hablamos hoy del uso de la palabra de Dios. Aquí tenemos otro uso. En Números 6, versículo 22 a 26, Dios le dio al sumo sacerdote Aarón unas palabras para bendecir a la gente. Bendecir es anunciar la gracia de Dios. Y voy a utilizar las mismas palabras para concluir nuestra clase de esta noche. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias igualmente, Alfonso. Gracias, pastor, que Dios le bendiga mucho y estaremos en contacto. Así es, Narda. Bendiciones. Hasta luego, entonces, que Dios les bendiga mucho. El jueves nos vemos.